sacerdocio. Dios les bendiga a todos, querida iglesia. Soy Pastor William Agreda desde Iglesia en Línea. Somos Iglesia Bajo del Olivar. Los bendecimos desde este momento que empezamos a hacer un diálogo tan hermoso. Hoy vamos a tratar el tema, la restauración del sacerdocio. Es un tema muy profundo, es un tema en el cual tenemos el privilegio de poder venir y traérselo a sus hogares, a su casita, ahí donde está. Así es que por favor, prepare su corazón, prepare su lapicito, prepare sus notas porque hay mucho que tratar. Estamos viviendo el sacerdocio en crisis hoy en día y hoy es el estudio muy profundo en cómo venir y salir de eso. La Iglesia Bajo el Olivar les saluda desde este momento para poder traerles a ustedes un momento, ¿verdad?, de estar juntos con el Señor. Estamos, ¿verdad?, en los tiempos de que el Señor ha querido que estemos así. Está usted en su casa, nosotros acá no estamos por el momento juntos, pero estamos unidos en un mismo espíritu desde las páginas sociales. El sacerdocio en sí, ¿verdad?, es lo que el Señor ha traído desde el inicio de la creación. Él le dio el poder y la autoridad al hombre para poder llevar. Dice que lo hizo a su imagen y semejanza y le dio una autoridad. Antes de hacer un pacto con el hombre, los bendijo Dios, dice su palabra en Génesis 1:26, y les dijo: multiplicaos y fructificaos y enseñoread la tierra, y se los dio al hombre, ¿verdad?, y a la mujer para que fuesen, veas, dueños y señores, reyes, ¿verdad?, de la creación precisamente. Pero resulta también de que vemos de que el hombre cayó, ¿verdad? Desobedeció lo que el Señor le había puesto como límites y el sacerdocio ahí mismo cayó en crisis. Desde ese tiempo para acá el sacerdocio sigue estando en crisis. Jesucristo vino a ponerle el fin a esa crisis y nos ha formado a nosotros como reyes y sacerdotes para llevar las buenas nuevas de salvación y para poder llevar una familia que le agrade a Dios por medio de todo esto. En fin, Satanás es el experto en destruir las generaciones. De tiempo en tiempo hemos visto que nosotros, según la palabra de Dios, nos lleva a muchas cosas de entender cómo el hombre fue cayendo poco a poco y tuvo que venir Jesús a poder salvar, ¿verdad?, el mundo. Pero hoy en día hay mucha ignorancia. Hoy en día las generaciones están creciendo sin la sabiduría de Dios y están poniendo sus principios, están poniendo sobre lo que pueden hacer físicamente y no moralmente, sino lo que pueden hacer con el esfuerzo propio y no con el poder de Dios encima. Por eso es la razón en que nosotros vamos a entender de que, si te has dado cuenta, hoy en día la sociedad dice que la mujer es la que tiene que hacerse cargo de llevar los hijos a la iglesia. La mujer tiene que hacerse cargo de enseñarle a los hijos el ABC de la palabra, y el hombre tiene que ser aquel que tiene que estar trabajando a 100 para poder llevar y sustentar el alimento. Pero no fue así como Dios lo formó. Dios le dio la autoridad al hombre para que enseñorease sobre todo y que fuera el sacerdote de casa, ¿verdad? Hay un sumo sacerdote que es el que lleva, ¿verdad?, la adoración, ¿verdad?, y la alabanza para que los sacerdotes reciban, ¿verdad?, en sí y ser un grupo, como dice su palabra en esta noche. Entonces Adán y Eva recibieron esa autoridad y ese poder para poder enseñorear la tierra, pero lamentablemente dice Génesis 1:26 de que probaron del fruto prohibido y entraron en rebelión, ya que el enemigo pudo satisfacer o engañarlos para que cayesen, ¿verdad?, en esa tentación. Después de esa caída, la humanidad empezó a sufrir, porque no había manera de sufrir, había solo la manera de obedecer. Y el punto es aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué el sacerdocio está en crisis? Y ese es el punto que nosotros vamos a tratar en esta noche. Tenemos varios líderes acá de la iglesia y que le voy a pedir que se presenten uno por uno y que el tópico de cada uno de ellos puedan presentarlo. Y así tenemos a mi hermano. Dios les bendiga, pueblo de Dios, los bendecimos en el nombre de Jesús. Mi nombre es Ariel López, líder de intercesión y consejero de la iglesia. Hoy tratamos un tema muy importante, restaurando el sacerdocio. Yo traigo el tópico responsabilidades del sacerdocio. Lo quiero invitar, querido pueblo, que usted comparta esta transmisión para que muchos sacerdotes
pueda recibir una palabra revelada de parte de Dios para que se gocen con nosotros, pueblo amado. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. En esta noche estamos aquí para traer una información muy preciosa, un tema muy maravilloso que la iglesia tiene que aprender a conocer, algo que no se está predicando en los últimos tiempos acerca del sacerdocio. Predicamos otras cosas, pero no acerca de lo que es el sacerdocio. Y Dios ha puesto en el corazón de nuestros padres espirituales, mi pastor Billy, mi pastora Sonia, que hablemos del sacerdocio. Esta noche mi nombre es el pastor Méndez, pastor asistente de la iglesia Bajo Olivar. Estamos aquí para traer una revelación de parte de Dios que el cielo nos ha concedido, y vamos a hablar acerca del tópico, lo que es el sacerdocio levítico y el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Así es que esta noche abra su corazón, abra todo su entendimiento. Yo estoy seguro que Dios le va a hablar a ti que estás en casa, hombre de Dios, te va a hablar y te va a revelar, te va a manifestar el deseo y el amor de Dios que hay para tu vida. Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí en compañía de estos hombres de Dios, que sabemos que estamos aquí para un propósito grande, y es para hablarle esta vez a los hombres a través de la restauración del sacerdocio. Mi nombre es Steven Contreras, pastor de jóvenes de aquí de Iglesia de Dios Bajo el Olivar, y estamos aquí para compartir acerca del tópico el sacerdocio del Nuevo Testamento. Yo espero que tú puedas mantenerte conectado en toda esta transmisión para que puedas estar expectante a lo que Dios va a revelar a tu vida a través de cada uno de nosotros. Así que dale like, comparte con tus familiares, con tus amigos, ahí en tu perfil de Facebook, compártelo para que esta palabra pueda llegar a muchos corazones. Dios te bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios. Damos gloria a Dios por el privilegio tan grande que nos da de compartir una palabra contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaramos que será una palabra que traerá rompimiento y cambio. Es la palabra revelada de parte de Dios para tu vida. Declaramos que hará cosas nuevas, experimentarás cosas nuevas. No te apartes, no te desconectes. Apaga tu televisor, apártate de todo aquello que te puede desconectar y robar la bendición que hoy Dios quiere darte. Mi nombre es Gilmer Martínez, soy líder de caballeros. Hoy yo estaré compartiendo contigo un tópico muy importante, un llamado a la santidad. Dios te bendiga. Bendito sea el Señor. Entonces empezamos con esta clase. Dios pide que le quiera que nos dé tiempo para poder terminarla, porque sí, en realidad hay mucho que tratar en esta noche. Cada quien Amén. se les ha delegado traer su tópico para poder traer el entendimiento más fluido, para que tú que estás en casa puedas abrir tu corazón, ¿verdad? Y recibir esta palabra que es de parte de Dios. Pero antes de empezar en todo lo que son las partes que van a tratar cada uno de los siervos de acá presentes, primero, antes de estudiar todo esto, tenemos que saber qué es un sacerdote, ¿verdad? ¿De dónde viene esa parte? ¿Sí? ¿Qué es un sacerdote? En realidad el Señor, ¿verdad?, formó al hombre para que le adorase, ¿sí? Le dice que de la tierra lo formó, sopló en él, ¿verdad? Y hizo un ser viviente y lo hizo un ser pensante. ¿Para qué? Para que pudiera traer la alabanza y la honra y la gloria en todo lo que el hombre hiciese. Pero la palabra dice en el libro de los Hebreos, y yo le voy a leer lo que dice, que es la clave fundamental del sacerdocio. Dice: porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado, según Hebreos 5:1. Entonces el sacerdote en los tiempos, cuando ya el pecado vino, traía la presencia del pecado a Dios para que fuese redimido ese pecado y el hombre siguiese, ¿verdad?, activado con Dios. Ese era el trabajo del sumo sacerdote. El trabajo del sacerdote era la cabeza de hogar, ¿verdad?, porque el Señor formó las tribus de Judá y las formó de una sola forma, y en cada una de ellas puso príncipes, pero en los príncipes también puso primogénitos e hijos para poder llevarlos en un sacerdocio santo, agradable a Dios, que era la parte en que se movía el pueblo de Israel. Hasta hoy en día así es. Pero con la frecuencia, ¿verdad?, de que pasó el tiempo, el pueblo fue devaluando, cayendo y cayendo y cayendo, y la crisis siempre estaba. ¿Por qué razón? Porque el inicio de la crisis del sacerdocio fue desde Adán y Eva. Esa maldición siempre ha caído, y nuestro trabajo es venir y entrar en el camino de Dios, ¿verdad?, para poder venir y con la ayuda de Él avanzar, ¿verdad?, de tiempo en tiempo, de victoria en victoria, de día en día,
y llegar a un solo propósito, que es ser rey y sacerdote de parte de Dios para poder venir y traer las buenas nuevas de salvación. Amén. Jesús fue el sumo sacerdote, ¿verdad? Que les enseñó a sus discípulos cómo enfatizar en lo que él hizo. ¿Y cuál era el proceso que Jesús hizo? Jesús no vino como los escribas o los fariseos que estaban en ese tiempo, de que había un sumo sacerdote que se le tenía que pedir permiso, ¿verdad? Para poder venir y hacer las cosas. Es más, muchos de los sumos sacerdotes que estaban en ese tiempo regañaban a Jesús porque Jesús hacía cosas que no estaban según la ley, la escrita que estaba puesta por medio de Moisés. Pero él mismo decía y les decía hipócritas, porque ellos mismos no hacían el trabajo que tenían que haber hecho en ese tiempo. Por eso él vino como sumo sacerdote. Y si se fijan, los sumos sacerdotes de ese tiempo eran los que estaban en el templo, ¿sí? Los escribas y los fariseos y eran los que estaban en las sinagogas enseñando. Pero el sumo sacerdote era el que traía el holocausto agradable a Dios para remisión de pecados. Jesús vino a hacer la parte 2, vino a enseñar, vino a ser el intérprete de la ley y vino también como sumo sacerdote por medio de la genealogía, ¿verdad?, de Adán, por medio de la genealogía de David, para llegar a ser el sumo sacerdote de abrir la puerta para que tú y yo, no siendo judíos o tribu de Israel, entremos también a ese pacto. Jesús vino, y lo que hacía Jesús no era de que estaba esperando que le sirviesen, sino Jesús vino a servir. Por eso mismo este sacerdocio es servir, ¿verdad?, al prójimo. Ahora bien, el sacerdocio entra en crisis. ¿Cuándo y dónde? Para poder entender, el sacerdocio entra en crisis en los tiempos de Génesis del 1 al 26, cuando desobedecen, ¿verdad? Y yo le voy a leer lo que dice aquí, que cuando Adán desobedeció a Dios y se puso de acuerdo con Eva para aceptar la sugerencia de Satanás y comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se rebeló contra el creador, su creador, ¿verdad? Y automáticamente abdicó, ¿verdad?, la autoridad. O sea, que se terminó la autoridad que él tenía porque cayó en rebelión. Y ese instante el sacerdocio se cayó y entró en crisis en ese punto, ¿verdad? Pero no fue todo así, porque Jesús mismo formó a sus discípulos y les enseñó sirviendo, ¿verdad? Sirviendo, cómo había que levantar ese sacerdocio, tanto de que ellos formaron mucha gente que hasta hoy en día la iglesia existe gracias a los 12 apóstoles que hicieron la voluntad de Dios y murieron haciendo la voluntad de Dios para que usted y yo seamos parte de ese reino. Bendito sea el Señor. Amén. Hermano. La importancia que algo que miraba aquí es que desde el principio Dios establece un sacerdocio, pero ese sacerdocio se ve irrumpido a causa del pecado. Me recuerda algo que pasó en el libro de los Hechos. Ananías y Zafira repiten este mismo acto de desobediencia, por eso que mueren. Entonces, cuando se pierde la identidad de lo a que hemos sido llamados, causa una muerte espiritual. Amén. Entonces, entrando en lo que es la parte que me tocó a mí, de lo que es el sacerdocio en crisis, el primer tópico, ¿qué causa esa crisis? Y es la corrupción prácticamente, porque cuando Adán entra en corrupción, todo se corrompe. Y el carácter del hombre empieza a corromperse de ese tiempo. Entonces, dice la palabra en Malaquías 2:7, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos por la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. En los tiempos de Malaquías ya había una crisis del sacerdocio. Recordemos que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, y dentro de esa parte que Malaquías dice, hay un silencio de 400 años antes de venir, que Jesús venga. Y en ese silencio Dios no habla, pero cuida al pueblo de Israel. Aunque no les habla, los cuida hasta los tiempos, ¿verdad?, de que llega Jesús a nacer, de que llega Juan el Bautista a nacer. Pero en el punto del tiempo de Malaquías, el sacerdocio había caído en crisis. Entonces,
dice que un hombre que se suele llamar sacerdocio, ¿verdad? Y eso se aplica en casa. Un hombre que suele a ejercer el sacerdocio en su familia, dice, si no tiene autoridad no es sacerdote, ¿sí? Falta de autoridad moral, ¿verdad? Y eso estamos entrando, por ejemplo, cuando los hijos, ¿verdad?, entran en rebelión. ¿Por qué? Porque el sacerdocio está caído, ¿verdad? Hay padres ahí en casita de que no están haciendo el trabajo que Dios les ha encomendado y se lo dejan a la esposa, y la esposa es la que ha agarrado ese poder o esa autoridad, y no fue puesta para la mujer, sino fue puesta para el hombre, ¿verdad? Y ya Dios escoge a la mujer para poder empujarla, ¿verdad? Y sostenerla, porque el hombre prácticamente ha dejado todo a un lado. Se ha dedicado prácticamente a traer el sustento de la casa y no sostener la casa en lo espiritual. Y por eso es uno de que ha entrado en la corrupción. El otro punto, para terminar, porque queremos entrar en materia, que yo apunté aquí fue lo que es el sacerdocio en la sociedad, ¿verdad? Un claro ejemplo de corrupción sacerdotal de los hijos de Elí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, allá en 1 Samuel habla de que los hijos de Elí hacían las cosas que no le agradaban a Dios. Usted puede ir a 1 Samuel a leer todo eso. Elí ya viejo no podía qué hacer porque no supo guiar, ¿verdad?, a sus hijos que eran sacerdotes de ese tiempo. Entonces el Señor levanta a Samuel, ¿verdad?, y lo hace vivir en el templo. Recuérdense que Samuel venía de Ana, que era estéril, y el Señor bendice a Ana para poder venir, ¿verdad?, y hacer un sacerdote, ¿verdad?, un profeta de Samuel para que levante, ¿verdad?, ese sacerdocio. Dios siempre tiene a alguien preparado cuando el sacerdocio está cayéndose. Amén. Entonces, ningún sacerdote tiene autoridad moral para reprender en su misma práctica, ¿sí? Cuando un sacerdote está mal moralmente, ¿sí? Y cuando estamos hablando de las leyes morales, son por ejemplo los 10 mandamientos que Dios dejó de las leyes morales: no robarás, no mentirás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. Y todos esos 10 mandamientos que Dios pone son morales para que el hombre viva recto ante los ojos de Dios. Pero cualquier sacerdote que no viva sobre eso no tiene autoridad para poder venir y hacer la voluntad de Dios. El mismo Jesús le decía a los escribas y los fariseos, le decían, porque lo acusaban que por medio de Belcebú sacaba él demonios, le decía: Satanás está dividido, dice, un demonio no puede sacar a otro. Y lo mismo le dice, ¿verdad? Cuando un sacerdocio está caído, un sacerdocio no puede levantarse por sí mismo, necesita el poder sobrenatural de Dios. A la verdad, hay mucho que tratar, pero yo solo estoy hablando de lo que está en crisis, ¿ok? Recuérdate que cada vez que Israel iba a la guerra, cuando no tenía sacerdote, perdía la guerra. ¿Por qué razón? Porque el sacerdocio Dios lo dejó con un propósito, ¿sí? Una nación que no tiene un sacerdote para que lo guíe espiritualmente, esa nación nunca va a ser bendecida por medio de Dios. Tiene que haber un sumo sacerdote, tiene que haber alguien que le avise al rey, al líder, al presidente, a quien esté en la nación, y ore por él, lo bendiga, lo unja para que ese presidente salga adelante. Esa es la única forma de tener el sacerdocio sobre un país. Entonces el abandono del sacerdocio es lo que ha venido a traer la crisis. Amén. El Señor a la mujer le ha proveído todo. Dice aquí que la cultura occidental, que es la donde estamos nosotros, ha impuesto la idea de que los asuntos espirituales o de Dios son cosas de mujeres, ¿sí? Entonces, de ahí que ¿a quién es la que ora en casa? La mujer, porque el hombre a veces llega cansado y dice: no, yo vengo cansado, he estado trabajando 20 horas, 18 horas trabajé hoy, vengo cansado, no tengo tiempo de orar. Y ese trabajo no es de la mujer, ese trabajo es de el sacerdote, porque él es el que tiene que traer la honra y la gloria de Dios para el hogar. Gloria a Dios por las mujeres, porque ellas son las que han hecho el trabajo. Pero ¿qué sacerdote entonces está en crisis? Y ahí es donde no sé si te está hablando el Señor por medio de lo que te estoy diciendo, pero al Señor, dice, a la mujer le dio esa autoridad, le entregó el sacerdocio, porque hay varones que están como Adán, ¿sí? De que se dejaron seducir por las pasiones y están haciendo las de Adán. Recuérdense que cayó sobre Adán, porque Adán era perfecto ante los, era semejante a Dios, ¿verdad? Imagen y semejanza de Dios. Adán podía moverse de un lugar a otro sin necesidad de lo físico, porque era un ser espiritual como Jesús resucitado.
Pero resulta de que cuando cae en pecado y se ve desnudo, Dios le dice: ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Y qué hizo él? Ya en la culpa que él tenía, él simplemente buscó un culpable. ¿Y qué hizo? La mujer que me diste fue la que me sedujo, ¿verdad? Pero él era la cabeza, él tenía la autoridad de decirle no. Dice, nuestro padre dijo que no lo hagamos, no lo hagamos. Pero se dejó seducir por la mujer. ¿Y qué hizo la mujer? Trajo lo mismo, porque la mujer cuando le dice: ¿y tú por qué sedujiste al varón? Dice: el animal que hiciste o la serpiente que hiciste fue la que me sedujo a mí. Y por eso de ese tiempo Dios viene y le trae una carga a la mujer. Dice que será siempre, ¿verdad? Que estará el hombre enseñoreándola, ¿sí, verdad? Ella va a tener que estar dependiente del hombre, aunque la mujer tiene mucho poder, amén. Pero tiene que estar bajo la sumisión del hombre, porque fue lo que escribió el Señor o designó. Entonces, eso es parte del abandono del sacerdocio. Y yo termino con esto para entrar en el punto, porque estoy hablando de la crisis nada más. Estoy hablando de la crisis nada más y no sé cuánto tiempo llevo. El matriarcado y el machismo. El matriarcado y el machismo, yo le voy a pedir aquí que si opinan ustedes, pero mire, yo le voy a leer lo que dice aquí. Cuando Dios tuvo que desalojar a Adán y a Eva de Edén a causa de su pecado, les explicó las consecuencias que esto traería. A la mujer le dijo: a tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, según Génesis 3:16. Por eso desde siempre el enemigo la ha atacado y ha atacado el sacerdocio del hombre con un espíritu de machismo. Un espíritu de machismo. ¿Por qué? Pero también al espíritu de matriarcado. El machismo es una distorsión del sacerdocio, ¿sí? El machismo es una distorsión del sacerdocio, por el cual el hombre, en lugar de ejercer a través del amor, a través del servicio como Jesús, a través del ejemplo, él subyuga, él hiere, él ejerce autoridad a través de gritos, ¿sí? Y toda su familia, sus hijos le temen, o sea, le tienen miedo, pero no lo respetan. Amén. La esposa le obedece, pero él la maltrata y la hace sentir cosa inferior. Eso no es ser un sacerdote. Eso es estar en el machismo. Pero también esto, como como uso como un contrincante del machismo, se levanta el espíritu del matriarcado, ¿sí? Debido a que el hombre, dice, abdicó la autoridad del Edén, la mujer ha tomado lugar que le corresponde al hombre como autoridad espiritual, cabeza de la familia. Sin embargo, es importante recalcar que aunque todos somos sacerdotes, no todos somos cabeza, ¿sí? Hay mujeres que pueden ser, ¿verdad? Hay mujeres que pueden ser y tener poder porque el Señor se los ha dado. Pero mujer, tú tienes que estar siempre, ¿verdad? Que tu autoridad es tu esposo. Al estar en ese proceso, aunque tu esposo sea pasivo y tú seas fuego, déjame decirte de que el Señor va a estar bendiciéndote de tiempo en tiempo. Pero tú tienes que orar por tu esposo para que él venga, y si tú eres llama, él sea fuego, ¿sí? ¿Para qué? Para que siempre haya, ¿verdad? Algo sobre ti, porque si no, entramos también en ese punto. Entonces, hasta aquí yo llego en los puntos que estamos tratando, el del sacerdocio en crisis. Y entonces sí vamos a entrar entonces en el diálogo. Si hablamos de la causa y el efecto, ¿verdad? La causa es, ¿verdad?, que por medio de Adán el sacerdocio fue, y el defecto fue el pecado. ¿Cómo vamos a superar eso? Y le toca el tiempo, ¿verdad?, al primer punto o al segundo punto, que es, ¿verdad?, lo que le toca al hermano Lady hablar del sacerdocio de Melquisedec. Amén. Hermoso, poderoso, ¿no? Está preciosísimo eso. No sé si los hermanos quieren opinar algo acerca del sacerdocio en crisis que mi pastor estaba diciendo ahorita. ¿Tiene una opinión? Amén. Démelo. Entre el matriarcado y el machismo, yo creo que se abre como una polémica, ¿verdad? Porque sabemos que el hombre siempre quiere imponer lo que él dice, quiere imponer sus leyes, ¿verdad? Pero en cambio el sacerdocio no es así. El sacerdocio viene a ser para ser un líder y no para ser un rey, ¿verdad? Entonces yo creo que el sacerdocio muchas veces pensamos que se pierde, pero yo lo veo de esta manera, que como que más bien se degrada, porque al ver hombres
que no toman la responsabilidad de un sacerdote tanto en casa y en lo espiritual, Dios siempre va a tener que levantar a alguien para que ese sacerdocio continúe. Entonces es ahí donde entra la mujer a tomar el control de lo que el hombre no puede hacer muchas veces. Y gloria a Dios por ellas, porque muchas veces ellas hacen mejor el trabajo que el hombre. Amén. Entonces ¿cómo les podría decir? Es una bendición muchas bien las mujeres que ejercen este sacerdocio, porque a veces el hombre no asume la responsabilidad que le toca, entonces la mujer viene y toma ese lugar, aunque no le corresponda, pero ella lo toma para sacar el barco a flote. Amén. Bueno, algo muy importante, muy interesante. Estamos hablando acerca, como decía mi pastor, la crisis en el sacerdocio. La verdad que tenemos nosotros que aprender y ser conscientes, hombres que me escuchan, que hemos fallado, como hombres de Dios hemos fallado. Y una de las cosas que el Espíritu me ministraba en estos días es que como hombres tenemos que venir al arrepentimiento, pedirle perdón a Dios, porque hemos dejado esa postura. No hemos sido sacerdotes, los hemos convertido en machos que queremos mandar en casa. Esto va fuerte. Queremos gobernar desde nuestro punto de vista humano, no espiritual. Dios nos dio un espíritu para que gobernáramos con el espíritu de Dios y no con el espíritu humano. Por eso es que el sacerdocio entró en crisis, porque no estamos trabajando conforme o ejerciendo el sacerdocio conforme a la voluntad de Dios, sino que usamos aquel texto bíblico que está en 1 Corintios 11:3, donde decimos, le gusta la parte donde dice que Dios es la cabeza, ¿verdad? Cristo es la cabeza, el hombre es la cabeza y el hombre es la cabeza de la mujer. Eso es lo que más me gusta. Pero dice que Cristo es mi cabeza. Y cuando habla que Cristo es la cabeza y que yo soy cabeza de la mujer, no está diciendo que yo la mando ni la gobierno. Está diciendo que yo tengo la autoridad sobre mi matrimonio y sobre mi vida. O sea, tenemos que aprender, iglesia, que esto lo podemos levantar si entendemos, si reconocemos que como hombres hemos fallado grandemente y que es el tiempo, dice Dios, este es el tiempo para que lo levantemos como hombres de Dios y caminemos como hombres buscados según Dios. Y esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es el sacerdocio según el orden arónico y el sacerdocio de Melquisedec. Dice el pastor, el primer sacerdocio que se vio fue el sacerdocio de Aarón, donde habían sacerdotes y había un sumo sacerdote. Recuerde que la Biblia enseña, según la ley, Dios, Moisés pidió que se levantara un sacerdote. El primer sacerdote fue Aarón. Este dice que se presentaba una vez por año a pedir perdón y hacer sacrificio por el pueblo. Pero hay algo que me llama la atención a mí. Si vamos a ponerle desde el punto de vista, en el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec, hay algo que me llama la atención. No era cualquier cosa ser sacerdote en aquel tiempo, porque el riesgo era que si yo era elegido ser sacerdote, yo tenía una responsabilidad de presentarme en el tiempo que me tocara pedir perdón por los pecados del pueblo. Yo tenía que estar bien. Amén. Tenía que cuidarme. O sea, ¿te imaginas un sacerdote de este tiempo murmurando, chismeando, robando, haciendo tantas cosas? Y tenía que presentarse aquí al altar. Era difícil, que significa que no era fácil el sacerdocio arónico. Entonces tenía que ser un hombre escondido, guardado para Dios, sin mancha, para que saliera vivo del altar y presentara mis pecados y Dios me perdonara. Ahora, pero lo vemos tan fácil hoy en el tiempo, que Dios dice la Biblia. Yo lo voy a leer esto, yo voy a leer una porción del sacerdocio, lo que Dios desata en Éxodo 19:4-6. Yo le voy a leer verso 6 nada más, en lo que Dios enseña. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto. Esta palabra que me impresionó tanto. En el sacerdocio hay un pacto que Dios desató para el hombre. Y guardaras mi pacto, vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Desde el principio, cuando Dios pide en el orden de arónico, los sacerdotes, Dios hace un pacto. Pero le pide que guardemos sus mandamientos, le dice que guardemos su vida. Él hace un pacto con nosotros para que desde ese tiempo Dios hace una elección. Desde entonces hace una elección, nos aparta para que seamos reyes y sacerdotes, gente santa. O sea, sacerdote no es cualquiera, es alguien que es gente que vive en santidad. Que tenemos que aprender a tener ese compromiso en Dios. Y hay algo que me llamaba la atención, es las diferencias que hay. Yo voy a leer esto que tenía.
Mire esto, en el orden levítico y el orden de Melquisedec, en el orden levítico, el sacerdocio levítico, representa para mí, yo lo leí esto, lo estudiaba, dice, representa un llamado humano a servir, como decía el pastor, un llamado humano a servir, porque el llamado levítico es un llamado humano, no es un llamado de padre, es un llamado humano a servir. Cuando le tocara también. O sea, no había problema, era cuando le tocara. Si a mí me tocara todo este año, yo tenía que guardarme todo este año para poderle servir. O sea, entonces, ok, no había responsabilidad. Y para cuando me tocaba el turno, era un sacerdocio sin compromiso, porque era un compromiso natural, no sobrenatural. En el sacerdocio de Melquisedec, yo leo esto, dice, es un sacerdocio permanente. Este trae condiciones, porque hoy hay que vivir consagrado en santidad. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que me obliga a vivir consagrado, apartado, mire, en fidelidad, en obediencia, en sumisión. Este es un llamado sobrenatural, es un llamado del cielo, no es un llamado humano. Por eso dice la Biblia que Él dice que Él nos hace un llamado sacerdotal a nosotros. Ok, esto es dice, este es un llamado sobrenatural donde es el Espíritu Santo que nos direcciona. Y este me redime, me pone, me envuelve de autoridad. Hay algo que me llama la atención, es esto, en la diferencia que hay entre un sacerdocio y otro. El sacerdocio de Melquisedec, dice, no es lo mismo tener un llamado sacerdotal que ejercer el oficio. Y hay algo que a mí me llamó la atención, yo quiero puntualizar esto. Hay llamado sacerdotal y hay para cumplirlo, y un llamado al oficio sacerdotal. En el tiempo, en el ahora, es un llamado para que cumplamos el oficio sacerdotal. Amén. Y esto trae santidad, trae consagración. Pero hay algo que me llamaba la atención, y es esto: se perdió el compromiso. La ausencia, decía, dice, se ha perdido. Y la ausencia de esa decadencia o esa pérdida es la falta de autoridad. La autoridad se perdió, se ha perdido desde este momento. Por eso es que nosotros, voy a repetir esto, que lo tenía aquí a mí escrito. Por eso es que nosotros se nos hace tan fácil que poder gobernar desde un punto de vista, y la falta de autoridad hago que no cumpla mi llamado sacerdotal. Pero vemos a las mujeres ministrando, imponiendo. Yo no sé por qué las mujeres sí pueden aguantar 3 horas orando, todo un día ayunando, y el hombre no puede ayunar y orar. No sé por qué la mujer sí puede aguantar una vigilia y el hombre no puede aguantar una vigilia. O sea, ahí es donde yo quiero que entendamos la ausencia de autoridad. Eso me dio cabida a que yo claudique en mi sacerdocio, porque según la Biblia, la autoridad se recibe por la cabeza. Y hay algo que me llama la atención. Mírenme esto. Dice el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el buen óleo que desciende por la cabeza. Entonces, ¿por dónde desciende la autoridad? Por la cabeza, no por la mujer. La mujer es ayuda idónea. Pero la cabeza, como no hay cabeza, pues Dios tiene que hacer algo con la idónea. Entonces, por mí como autoridad va a descender esa autoridad. Y hay algo que me llamaba la atención, y es esto: que la autoridad es sinónimo de un manto que cubre. Si el hombre no tiene autoridad, si el hombre no ora, si el hombre no ayuna, si el hombre no se congrega, es una familia al descubierto. Porque el único que le da la cobertura como sacerdote en un hogar es el hombre. Si el hombre, en vez de buscar para la iglesia, ¿y sabes cuál es el fenómeno que tenemos hoy? Estamos que ser realistas. Yo voy a aprovechar mis minutos. El hombre prefiere ir a jugar fútbol, a una carne asada, a un paseo, a un parque, que congregarse. El hombre prefiere llevar a sus hijos a entrenarlo porque sea el mejor futbolista del mundo, que traerlo al altar a que aprenda a hablar rodillas. Mire, lo que está pasando en este tiempo es esto. Si usted escucha los comentarios que se desataron en esta pandemia, yo lo hablo así. Los jóvenes, pregúntale a un joven si se va a morir en esta pandemia. Dicen los jóvenes que no se mueren, que a ellos no les toca el virus, solo los viejos. Ahora, si tenemos una generación, si seguimos así, los hijos de 4 o 5 años no van a conocer de Dios, porque hubo un rey que no conocía a Dios. El rey Josías no conocía a Dios.
A él no le hablaron de Dios. Y ese es el peligro del sacerdocio hoy en día, que el hombre no está buscando a Dios, los hijos no van a buscar de Dios. Es el tiempo que el hombre de la casa se levante como sacerdote de hogar, comience a buscar a Dios, deje de ser perezoso, deje de echarle la culpa al trabajo, deje de echarle la culpa a las circunstancias, deje de estar como una persona que no sirve para nada. Es cabeza, Dios le va a demandar. Toda autoridad se la puso Cristo a usted. Cristo es su ejemplo, es mi ejemplo. Levantémonos, hombres. Este es un llamado para los hombres de la casa. Levantemos el sacerdocio que nos ha puesto Dios. Comencemos a funcionar. No hagamos las cosas al revés, hagámoslas conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bendito Dios, Dios bendiga a las mujeres, porque de una mujer nacemos, ¿verdad? Sí. Aunque seamos semilla del hombre, somos de un vientre de una mujer. Todos los que podemos respirar venimos de un vientre de una mujer. El Señor así lo estipuló, así lo hizo. Yo bendigo a la mujer porque por medio de ella nosotros crecemos, por medio de ella nosotros aprendemos, ¿verdad? Pero vamos a un punto muy edificante acá. Muchos dicen echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Hay padres, por ejemplo, yo por lo menos de mi parte mía, el testimonio mío es que yo nunca conocí padre, ¿sí? Yo nunca conocí padre. Yo crecí con un matriarcado, siempre un matriarcado en toda mi familia. Entonces conocí tíos, pero era de saludarlos de la mano y todo, pero nunca me enseñaron nada de cómo ser un hombrecito a poder ganarme la vida afuera, ¿sí? Pero eso no me llevó a que yo viniera a ser, ¿verdad?, una persona insensible o irresponsable. Al contrario, yo siempre me puse en mi corazón de que ya que yo no tuve padre, yo iba a ser el mejor padre, ¿verdad? Y el Señor me ayudó en eso, porque gracias a eso puedo dar testimonio de que sí se puede, ¿verdad? Empezar, si se puede, pedirle a Dios y que te meta en el camino, pero dependí siempre de una mujer, de que me decía esto no hagas, esto sí haz, esto aquí, esto allá, que fue mi madre, que Dios la tenga en su santa gloria. Pero las mujeres son necesarias para poder avanzar, pero el hombre es la parte fuerte y tenemos que quitarle ese peso de gloria que cae sobre la mujer, y gloria a Dios que esté a la par tuya, pero sí, que se agarre de ti, sí, y no que tú te agarres de ella. Así es. Y algo yo para finalizar este tópico, es muy importante, ¿sabes? Dios ha estado tratando conmigo este último tiempo, y algo que el Espíritu Santo me dijo: arrepiéntete y comienza a levantarte como el sacerdote que yo quiero ver en ti. Porque ha habido ausencia de autoridad, ausencia de búsqueda, no de mandar. La autoridad la mal confundimos. No es que voy a mandar ni voy a manipular, voy a mandar desde el ámbito espiritual. Soy un sacerdote llamado según orden sobrenatural, no natural. Dios nos llamó como nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro dice que somos la nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos. Y algo que me llama la atención es que en el orden levítico, pastor, no hubieron milagros, los sacerdotes no hacían milagros. Exacto. Ahora, en el tiempo de ahora, los llamados a hacer milagros son los sacerdotes. Pero ¿a quién le ponemos a que ore y saque demonios? A la mujer. Dios le llamó al hombre para que él desate los milagros, para que él pueda orar, porque él tiene la cobertura divina de parte de Dios. La mujer la bendecimos porque se ha puesto firme en echarle para adelante. Pero en quien recae la responsabilidad de una autoridad, de ese llamado sacerdotal, es el hombre. Dios, en el tiempo de Jesucristo, Dios ha desatado para que el sacerdote de este tiempo es el hombre que es el sacerdote que desate milagros y haga prodigios. Hemos sido llamados para eso, no solo para llevar un nombre, sino para darlo a conocer. Así que el llamado es para los hombres de este tiempo: arrepintámonos, busquemos de Dios y tomemos el rol sacerdotal que lo corresponde. Dios les bendiga. Es Pastor. muy profundo. No necesitaríamos horas haciendo este tópico tan hermoso, pero ya hablamos de que estaba en crisis, ya hablamos de que el hombre, ¿verdad?, ha menguado y que la mujer ha tomado el control. Y entramos entonces el tópico de Jesús, entramos el tópico ya hablamos del sacerdocio de Melquisedec, que fue el sacerdocio eterno que Dios agarró hasta el tiempo del Señor Jesús, y todavía en libros hebreos habla todavía de ese sacerdocio. Pero entremos en lo que es el sacerdocio del Nuevo Testamento, que lo trae nuestro hermano Steven. Amén. Y antes de entrar yo a mi tópico, quisiera comentar algo acerca de Es que es necesario. acerca de lo que nuestro pastor Lady traía, y acerca del sacerdocio levítico. Y es algo que decía que el sacerdocio levítico
tenía sobre él una responsabilidad. O sea, que tenía sobre él una carga que Dios había puesto sobre su vida. Y entonces, ¿y cuál era esa responsabilidad? Mantenerse santo, mantenerse en santidad, íntegro, y como quiera también cumplir con sus funciones sacerdotales, o sea, para cuál había sido puesto, ¿verdad? Entonces, y entrando a mi tópico, en el sacerdocio del Nuevo Testamento algo cambia, es como que ese sacerdocio toma un rumbo nuevo acerca de lo que Dios quiere hacer con el hombre hoy en día. Y es que dice, yo encontré una definición acerca del sacerdocio, y es que dice que el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios sobre un hombre. Es el poder y la autoridad de Dios sobre un hombre, ¿verdad? Entonces, volvemos al principio, donde Adán y Eva, Dios puso autoridad y poder sobre Adán. ¿Para qué? Para que sojuzgara toda la tierra. Entonces, lo que pasó ahí fue que Adán le entregó ese poder y esa autoridad al enemigo, le entregó ese poder y esa autoridad a Satanás. Entonces, Cristo vino a eso específicamente, a restaurar el sacerdocio para estos tiempos. Gloria a Y Dios. es acerca de lo que nosotros estamos hablando aquí, cada uno de nosotros, para que usted, ahí donde se encuentra, usted, hombre de Dios, ahí donde está, retome nuevamente el sacerdocio que Cristo vino a darle nuevamente a usted. Cristo vino a recuperar lo que se había perdido, vino a recuperar el poder y la autoridad de Dios sobre nosotros. Amén. Entonces es ahí donde Cristo viene prácticamente a perfeccionar ese sacerdocio. Porque el sacerdocio levítico es muy diferente al sacerdocio que Jesucristo practicó, ¿verdad? Entonces, encontré aquí en lo que yo estudié, es que el sacerdocio de Jesús es superior a cualquier otro, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Amén. ¿Por qué superior? Porque el sacerdocio que Cristo ejerció durante su ministerio aquí en la tierra, que fueron 3 años y medio, fue un sacerdocio perfecto. Perfecto. Y eso fue lo que me llamó la atención a mí, que fue perfecto. Amén. Porque como hombre, recordemos que él vino también como hombre y también como Dios, pero ejerció su sacerdocio como hombre, cumpliendo no solamente con sus responsabilidades como sacerdote, sino que también cumplió con las responsabilidades morales. Amén. Y es ahí donde estamos cabildando hoy en día muchos hombres, que a veces tenemos nuestra responsabilidad de sacerdote, pero cabildamos en las responsabilidades morales. Y ahí fallamos, pero Cristo vino a perfeccionar eso en nosotros. Y dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, del 11, perdón, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice el 12, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero mire lo que dice el 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí es donde podemos nosotros encontrar la perfección de este sacerdocio, porque Jesús ejerció ese sacerdocio y lo manejó de una manera tan perfecta. Dice que era semejante a uno de nosotros, hombre como uno de nosotros, con sentimientos, con alma y todo, pero dice que no pecó, se mantuvo santo hasta el final. Y eso es lo que Cristo ha venido hoy en día, a restaurar el sacerdocio de la iglesia. Y algo que me fascinaba de Jesús es que Jesús era una persona apasionada por la presencia de Dios, era alguien apasionado. Entonces, y como Dios va a restaurar el sacerdocio nuevamente en esta generación, Amén. y esta generación tiene que ser una generación apasionada por la presencia de Dios. Y lamentablemente hay mucho pueblo de Dios que ha perdido la pasión por la presencia de Dios y ha puesto su pasión en otras cosas que no son la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios debería ser la prioridad en nuestra vida. Y más a nosotros como hombres, como sacerdotes de casa, como sacerdotes espirituales, tenemos que tener esa pasión
que Cristo tuvo para poder llevar a cabo ese sacerdocio a una manera perfecta. A una manera perfecta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Cristo ha venido a hacer, a restaurar el sacerdocio en estos tiempos. También me llamó la atención que dice que el sacerdocio de Cristo, escuchen bien esto, dice que vino a perfeccionar no solamente a nosotros como hombres, sino que también vino a perfeccionar la iglesia. Amén. Escuchen, vino a perfeccionar la iglesia, trayendo dones y ministerios. Dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. Ahí Cristo vino a perfeccionar la iglesia, porque dice que a unos catalogó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, un sacerdocio diferente en cada uno. Entonces, y hay muchos que han perdido su identidad como sacerdotes. Muchas veces no saben ya ni siquiera lo que son, no saben si son apóstoles, no saben si son profetas, no saben si son evangelistas, si son maestros, porque han perdido esa identidad. Pero hoy, por medio de esta palabra que estamos desatando aquí hoy para tu vida, yo sé que Dios va a hablar a tu corazón muy profundamente y va a hacer que tú vuelvas a recuperar esa identidad y puedas volver a recuperar el sacerdocio de Él, ese poder y esa autoridad que Él nos ha entregado a nosotros como hombre. Jesús es la revelación de la presencia de Dios. Jesús vino a revelar la presencia de Dios a esta tierra. Eso es lo que yo pude encontrar mientras estudiaba. Dice que como sacerdote, Él manifestó en la tierra lo que el Padre es en el cielo. Aleluya. Sí, Señor. Jesucristo vino a manifestar lo que el Padre es en el cielo. Lo que pasa en el cielo, Jesucristo vino a manifestarlo aquí en la tierra. Y como hombre de Dios, como sacerdote de casa, como sacerdote tú en tu hogar, tú tienes que manifestar lo que el Padre está haciendo en los cielos. Lo que el Padre está hablando en los cielos, tú tienes que traerlo a la hora y manifestarlo en tu familia, manifestarlo en tu hogar, en tu trabajo y sobre el ministerio que Dios te ha dado. Tienes que manifestar ese poder y esa autoridad de Dios, porque si no, no vas a tener credibilidad en lo que tú estás haciendo. Y es algo que catalogó a Jesús, que Él enseñaba, predicaba y manifestaba lo que enseñaba. Y eso es lo que muchas veces el sacerdocio de hoy en día está dormido en esa parte, porque predican, sí, predican muy bonito. Y enseñan muy bonito, pero no hay demostración del poder de Dios. No hay demostración de la autoridad que Dios nos ha dado. Y como sacerdotes tenemos que demostrar ese poder y esa autoridad. ¿A quién? Al enemigo. Al enemigo, para hacerle saber a él que él está derrotado y que no tiene poder sobre primeramente sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Amén. Porque ese es el poder y la autoridad que Dios nos ha entregado a nosotros. Y es tiempo que nos levantemos como hombres nuevamente a recuperar ese poder y esa autoridad que Dios nos ha dado. ¿Qué opina usted, Pastora Lady? Hay algo que me llama la atención en este tópico de lo que representa Jesús. Y es que cuando un hombre está consciente del sacerdocio de Jesús, más desea estar en su presencia. Y la pérdida de deseo, entonces me di cuenta que la pérdida de deseo es la que a mí no me hace buscar la presencia. Cuando yo no reconozco a Jesús, entonces está. Todo hombre que no busca, que no ora, es que no reconoce la presencia de Él y no reconoce a Jesús como sacerdote. Esto sí me preocupa. Todo hombre que no se congrega, que no busca a Dios, que no hace lo que le ha mandado hacer, es que no reconoce a Jesús como sacerdote y no participa en la presencia de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Poderoso lo que estamos compartiendo en esta preciosa momento, ¿verdad? Y algo más que yo pude encontrar es que en el sacerdocio de Jesús, Él vino a ser nuestro intercesor. Sí. Él vino a ser nuestro intercesor. Dice que como sacerdote, Él intercedía
y aún en día todavía sigue intercediendo por todos nosotros. Ah. Sigue intercediendo por ti que estás ahí en tu Amén. casa en Así estos es. momentos. Sí, Señor. A lo mejor quizás estás asustado, con temor o con miedo, pero déjame decirte que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, Amén. intercediendo en este preciso Amén. momento Así es. por tu vida, Amén. para que todo esto, este virus que hay, todo esto que está pasando en estos momentos, no te afecte a ti, no Amén. afecte tu trabajo, no Así es. afecte tu familia, no afecte tu economía. Así es. Así que Jesucristo vino a ser y a interceder como sacerdote. Amén. Y nosotros somos llamados también a interceder por los que están bajo nuestra propia cobertura. Amén, así es. Sabemos que nosotros como pastores tenemos, aquí en la iglesia, tenemos un liderazgo. Así es. Y hay personas que están debajo de nosotros. Así es. Y nosotros tenemos que interceder aún Amén. por ellos, así como Jesús lo hizo por él, Aleluya, por nosotros. Dice aleluya. que Jesús intercedía para que nuestra fe no falte, para que nos mantengamos unidos y por nuestra protección. Aleluya. En el libro de Juan, capítulo 17, usted puede encontrar ahí cómo Jesús oraba por sus discípulos y por aquellos que iban a oír su palabra. Aleluya. Hermano Ariel, ¿qué puede opinar de esto? Usted como intercesor. Poderoso, poderoso. Como dice el hermano, un intercesor siempre tiene que estar intercediendo por aquellas personas, así como el Padre. Dice que el Hijo gime con gemidos insaciables ante el Padre cuando nosotros tenemos una necesidad. Así tenemos que ser como sacerdotes nosotros, gemir por nuestra familia, gemir por nuestros hijos, por nuestra esposa, por toda nuestra generación. Gloria a Dios. Amén. Y que el verdadero sacerdote, miren, el verdadero sacerdote, Santo, más que pedir por sí mismo, santo, sí. intercede por otros ante Aleluya, Dios. así es. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Sí. en estos momentos. Más que interceder por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros hogares, también tenemos que aprender a interceder por otros más, por la necesidad de mi hermano, por la necesidad de aquel que está tal vez debajo de un puente, que no tiene cobija, no tiene techo. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir al Padre, interceder por ellos, Amén. porque ellos no tienen quien interceda por ellos. Santo, Entonces aleluya. nosotros como sacerdotes somos llamados a interceder por esas personas. Amén. 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 Algo más que Jesús nos enseña es a vivir en santidad. Podemos ver que en el trayecto de que Él se mantuvo en esta tierra, dice que no conoció pecado, porque así lo dice la palabra. No conoció pecado en Él, sino que se mantuvo santo. Desde que nació hasta el día de su muerte, Él no pecó. Él no pecó, sino que nos enseñó a nosotros a vivir en santidad en todo tiempo. Y como sacerdotes, algo que Jesús hacía, dice que se santificaba diariamente. Aleluya. Allí en el capítulo 17 del libro de Juan, tú lo puedes encontrar muy bien. Aleluya. Dice que Él se santificaba diariamente por todos, dice, y que tomaba responsabilidad por aquellos que Dios había puesto bajo su sacerdocio. Santo. Él tomó responsabilidad por sus discípulos y por todos aquellos que habían de escuchar su palabra. Aleluya. Él tomó esa responsabilidad como sacerdote y nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad como sacerdotes hoy en día. Amén. Volver a retomar Amén. eso que Amén. Jesús nos dejó establecidos en su palabra. Aleluya. Es un modelo que nosotros tenemos que seguir en estos días, aprender a vivir en santidad. Debemos ser apartados y separados para el uso exclusivo de Dios. Amén. Y es algo que Jesús nos marcó muy bien, que Él solamente era usado por Dios. Aleluya. Nunca fue usado por el enemigo. Y lamentablemente muchos sacerdotes hoy en día se prestan para estas cosas, a ser usados por el enemigo. Tal vez inconscientemente lo hacen. Inconscientemente lo hacen. Se prestan para murmurar, para criticar, para señalar. Pero Jesús nos enseña a vivir exclusivamente para Dios y a ser Aleluya, usado solamente aleluya. para Dios. Amén. Yo creo que no podemos dejar este espacio, esta inquietud, porque recibo estas críticas, por ejemplo, son personas que están heridas prácticamente, pero dice aquí, hablando de las responsabilidades morales de cualquier sacerdote, ¿verdad? De cualquier sacerdote o cualquier pastor, ¿verdad? Porque estamos entrando, ¿verdad? En la línea abierta y todo, ahí pueden haber pastores que están escuchando. Pero lo que me viene aquí que dice, ¿cómo puedo yo seguir, dice, a Jesucristo si hay pastores que roban? Lo primero. ¿Cómo puedo yo seguir adelante
si el maestro que me enseñó a mí se pudo divorciar. Y lo otro que me pusieron fue, ¿cómo fue eso que el profeta que profetizó no se le dio la palabra que dio y mintió? Dice. Y eso habla de que las responsabilidades morales que Jesús habló, Jesús nunca, jamás dio una palabra que no se cumpliese, porque él mismo dijo de que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de él no iba a pasar, ¿verdad? Sino que se iba a cumplir. Entonces, ¿por qué queda esto en el aire? Porque estamos hablando de la intercesión, estamos hablando de la restauración del sacerdocio, estamos hablando de que Jesús nos enseñó en la cruz, en el mover de vivir de Él, cómo ser sacerdotes, ¿verdad? Dignos de depender de Él. Pero el punto está aquí es, tú que preguntas estas cosas, tú no tienes la culpa, siervo, si es que estás empezando en los caminos de Dios. Si estás empezando en los caminos de Dios, ¿verdad? Alguien te hirió, alguien te comentó algo de alguien. Esos son espíritus de demonios, son rebelión que entra en el cuerpo de Cristo, si dentro ahí en la cizaña, y trata la manera que en lugar de edificar, destruir a aquellos que están empezando, ¿verdad? Pero no pongas el oído a lo negativo, pon el oído a Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración, ¿sí? Por medio de buscar del rostro del Señor en tus tiempos, ¿verdad? De búsqueda con Dios. Porque sí, a Jesús le preguntaron, enséñanos a orar, ¿verdad? Y el Señor les enseñó a orar a sus discípulos, porque decían, Juan y sus discípulos oran, ¿y tú cómo quieres que oremos? Eso es de la palabra tan hermosa que Jesús nos dio, porque Juan le enseñaba a los discípulos a decir Abba Padre, le enseñaba a decir Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Pero Jesús dice, cuando oréis de esta manera, porque yo soy el Hijo que vino a traerlo a ustedes. Dice Padre nuestro. Entonces Jesús pone a Dios como el Padre nuestro, ¿sí? Y en ese proceso pídele tú a Dios, porque no vas a encontrar la salida con alguien que tú le busques. Si tú pides primero a Dios que te traiga la respuesta, Él va a mandar a alguien que te saque de ese pensamiento que tú tienes. Lamentablemente, alguien que si es maestro o es pastor está prácticamente viviendo en crisis, porque ese es vivir un sacerdocio en crisis. Oremos para que él se levante, porque amén, el llamado lo tuvo. Él va a entregarle cuentas al Señor, ¿sí? Tú no. Tú sigue adelante, reconcíliate y busca del rostro de Dios. Amén. Que el pastor que esté mal, o el siervo que esté mal, o el discípulo que esté mal, él le va a entregar cuentas al Señor. Amén. De parte tuya, ese no es tu problema. Ahora, si tú eres el que está en el problema, entonces dice que tienes que reconciliarte con el Señor, pedirle que te limpie, que te ponga otra vez en el track y salir adelante, porque los que estamos aquí venimos de ese ámbito. Los que estamos aquí venimos de que sí se pudo, que estábamos en pecado, estábamos en error, y el Señor nos ha traído a ponernos sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Que es el tema que estamos hablando, de lo que es el proceso, ¿verdad?, del sacerdocio. Amén. Como lo es, ¿verdad?, en Jesucristo del Nuevo Testamento. Amén. Amén, aleluya. Y ya por último, algo que sí me llamó la atención a mí en este sacerdocio del Nuevo Testamento, en este modelo que Jesucristo nos dejó a nosotros para que pudiéramos caminar bajo ese sacerdocio y poder imponerlo hoy en estos días, es que dice que Él nos enseña a servir. Como sacerdote, Él vino a servir y no a ser servido. Amén. Esa es la palabra. Es el verdadero sacerdote. Y es ahí donde nosotros también tenemos que tomar esa posición de sacerdote para servir, porque muchas veces nosotros en nuestros hogares, porque siendo hombres y los que llevamos el sustento a la casa, nos gusta que nos sirvan en nuestros hogares. Pero no hay nada más hermoso que nosotros poder servirle a nuestra propia familia. Yo creo que es un deleite para cada uno, al menos en lo personal para mí. Yo me siento bien confortable yo poder servirle a mi esposa en algo que ella necesite. Amén. Y viceversa. Yo creo que ahí tenemos que aprender eso muy bien de Jesús. Y hay que aprender a servir. Amén. Dice que Él vino a servir y no a ser servido. Dice que Él alimentó a muchos cuando estaba en el desierto. Dice que también proveyó vino en las bodas de Canaán. Dice que también lavó los pies de sus discípulos, y también dice que también les hizo de comer. Así es. Entonces nosotros como sacerdotes también podemos aplicar esa parte que Jesús nos enseñó hoy en día en nuestras familias. Y no solamente sobre nuestra familia, sino sobre aquella gente que Dios ha puesto bajo nuestro propio liderazgo. Amén. Hay hermanos que necesitan, tal vez, no sé,
X o Y ayuda, y nosotros como sacerdotes podemos tomar esa responsabilidad de sacerdote, ir y servir al hermano, Amén. ir y servirle un Responsabilidad. vaso de agua, ir y servirle tal vez llevándolo al doctor o trayéndolo a la iglesia, pero nosotros somos llamados a servir, hermano Gilmer. Amén. Amén, así es. Algo que me llama la atención profundamente es que cuando viene Cristo a la tierra hay un cambio. Entonces viene y confronta a todo mundo. Pienso que este es el tiempo que Dios nos está dando para ejercer ese cambio. Así es, amén. Comenzando por nosotros, los ministros, ¿verdad? Hay personas que están bajo nuestra cobertura, lo puedo llamar así, porque ese es el orden espiritual, Amén. ¿verdad? Comenzando por nosotros, comenzar a dar el ejemplo y dejar de dar tanta orden, sino ser ejemplo vivo, Amén. para que Eso los está demás bueno. puedan seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que Cristo quiso hacerlos entender. Lamentablemente el sacerdocio no quiso aceptar. ¿Por qué? Porque para el ser humano le es más satisfacción que le sirvan y no servir. Cuando la palabra lo dice y la palabra no miente, que dice mejor es dar que recibir. Así que para mí yo entiendo eso, que lo profundo de esto es que Cristo viene a hacer un cambio. Amén. Tiene que haber un cambio. Amén, así es. El sacerdocio, para que se renueve, para que se levante ahora, tiene que cambiar. Aleluya. El sacerdocio tiene sus responsabilidades. Gloria a Amén. Dios. Y esa responsabilidad ese es el tópico de mi hermano Gloria a Ariel. Dios. Amén. Les voy a presentar responsabilidades del sacerdocio. Se preguntará usted cuál puedo hacer. Y una de las principales es ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Aleluya. Dice, todo sacerdote es aquel que ofrece sacrificios espirituales según Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio un acceso directo al Padre. Tú, sacerdote, tienes un acceso directo al Padre. Como escuchábamos anteriormente, antes lo hacía solo una persona que presentaba sacrificios por nuestros pecados, pero hoy tú tienes un derecho legal para ir ante el Padre, para interceder por tu familia, para interceder por varias cosas. Dice acá, dice, Amén. varios sacrificios espirituales son la oración, la adoración, el ayuno y justicias y ofrendas de dinero y tiempo. Pero algo que el Espíritu ministraba a mi espíritu, puedo decirte, es que no damos tiempo al Señor. Como sacerdotes de hogar, como sacerdotes de casa, decimos, a veces oramos en la iglesia, tal vez a veces oramos, vamos orando en el carro. Es bueno, yo lo digo, es bueno. A veces estamos orando en nuestros trabajos, es bueno, pero no tenemos ese tiempo de intimidad directamente con el Señor. El Señor me confrontaba y ponía en mi corazón esto, y te lo quiero compartir, querido sacerdote. Ponía, mientras tú entiendas el reino, tú vas a ser bendecido. ¿Por qué te digo esto? Porque mientras tú empieces a buscar, como lo hizo la palabra, empieces a buscar el reino y su justicia, lo demás va a venir por añadidura. Cuando tú empieces a poner ese tiempo a buscar de Dios, no sé, cada mañana, cada madrugada, tal vez ya no lo has hecho días atrás, porque nos cuesta como sacerdotes de hogar, nos cuesta hacer eso, buscar el rostro de Dios. Pero yo te reto en este momento a que continúes a buscar el rostro de Dios. Si tú entras tal vez a las 6 a tu trabajo, te puedes levantar un tiempo antes a interceder por tu familia, aleluya. como decíamos, a interceder por la casa, por la iglesia, por todo aquel aún que no conocemos. También otro punto que te quiero tocar, dice ser un portador de la presencia de Dios. Todo Amén. varón de Dios, todo sacerdote de Dios tiene que portar la presencia de Dios, no solamente dentro de casa, sino donde tú quieras que andes. La palabra lo dice en Hechos 5, 15, 16, que donde pasaba Pedro, con la sombra se sanaban los enfermos. Wow, amén. Dice, donde pasaba Pedro en las calles se sanaban los enfermos. No dice en la sinagoga, no dice en la No, en iglesia, la calle. sino donde él pasaba, él Amén. creaba una atmósfera. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que tú tienes que crear una atmósfera donde quiera que tú andes, sacerdote de Dios. Sacerdote de Dios. Bendecimos a las mujeres porque son ayuda idónea, pero nosotros como sacerdotes tenemos que retomar ese tiempo ahora, porque es el tiempo en que nos levantemos cada uno por nombre. No sé si alguien quiere opinar.
Yo estoy bien, sigue. porque Gloria yo estoy- a Dios. Yo estoy empapado con Fluye, esto. fluye. Bendito sea el Wow. Señor. Tenemos otro punto. Todo sacerdote tiene la responsabilidad de enseñar las sagradas escrituras. Esa es la palabra. Fluye. Ese es un Bendito punto en el Señor. cual el Señor me confrontó y te lo digo como testimonio. Fluye. Porque a veces son las mujeres las que más están enseñando la palabra en los hogares de paz, dentro de la iglesia, santo. en donde quiera que ellos anden, ellas siempre andan dando una palabra. Es lo que a nosotros nos cuesta. A veces queremos un altar, te lo voy a decir porque el Señor lo está poniendo. A Santo. veces queremos un altar, pero en nuestro trabajo no abrimos nuestra boca para dar una palabra de Dios. Amén. A veces hay gente que necesita una palabra de parte de Dios. Wow. Hay otro punto muy importante Tremendo. que te lo voy a compartir, y el Señor escudriñaba mi espíritu. Santo. Dice: un sacerdote debe liderar y guiar. Te lo voy a Amén. leer en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. Gloria a Amén. Dios. Santo. Dice: cuando un sacerdote lidera, va delante de alguien. Y a veces como sacerdote pensamos que eso es nada más ser un liderazgo, dar órdenes. Amén. Como decía hermano Gilmer, tenemos que poner el ejemplo. Pero dice que alguien que guía, da un consejo y da instrucciones para que se cumpla lo que se va a hacer, pero primeramente son guiados por el Espíritu Santo de Amén. Dios. Si no tenemos guía por el Espíritu Santo de Dios, no vamos a poder caminar como liderazgo, como sacerdote de casa. Por eso usted se ha dado cuenta que a veces hay mucho liderazgo que tal vez han querido soltar el llamado que Dios les ha hecho. ¿Por qué? Por falta de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. No sé si alguien quiere compartir algo más. Gloria a Dios. Estas palabras me han dejado a mí como en el aire. ¿Por qué razón? Porque es que cada una de las que has dicho de guianza, de enseñanza, no se está cumpliendo, no la está haciendo, no la está haciendo el sacerdote. El sacerdote está afanado en traer, ¿verdad? El alimento a la casa, sí, pero déjame decírtelo. Yo quiero darte esta palabra porque es para ti. Ahorita que estamos en estos tiempos que le llaman en tiempos de iglesia en casa, no me van a decir que no, que estás haciendo el trabajo que un pastor hace, ¿sí? Y yo les digo una cosa, yo me gozaba porque estaba en casa. La vida pastoral es esa. La vida pastoral es de todos los días pensar en las Amén. ovejas que andan trabajando, pensar en los hijos espirituales que están trabajando, y todo un montón. Y entonces digo, ¿cómo voy a pensar en todos? Sí se puede pensar en todos. Gloria a Dios por lo que dice el siervo. ¿Por qué razón? Porque es donde el Señor viene y delega, ¿sí? Delega, dice, toma fulano, toma mengano para que te ayude con los jóvenes, toma al pastor para que te ayude con lo que es lo fuerte aquí, con esta administración acá. Y cuando yo vengo, simplemente yo llamo a los que están a la par mía y dice, esto y esto tienes que hacer, esto y esto hicimos ayer, esto y esto. Y veo yo que todos estamos conectados. En otras palabras, una unidad tan hermosa, ¿sí? Que hay en la iglesia bajo el olivar. Por eso estamos aquí enseñando, ¿verdad? De lo que sí se puede hacer, ¿verdad? Porque la iglesia en sí no es solo un sumo sacerdote, no, son sacerdotes de Dios que nos ha llamado de las tinieblas a la luz, que es la luz admirable, que es Cristo Jesús. Y Jesús lo dijo, bien dicho lo que acabas de decir tú. Un candil no se pone debajo de una mesa, sino sobre una mesa para que alumbre, ¿verdad? Y nosotros somos esa clase. Amén, gloria a Dios. Tenemos otro punto muy importante: ser una voz profética del sonido de Dios. Aleluya. Eso está profundo. Esto me sacudía y va especialmente al sacerdote que es músico de alabanza, es instrumento de alabanza para la obra de Dios. Escucha, levita. Y dice, el sacerdote tiene que tener una vida de comunión, de oración y escudriñar las santas escrituras. Santo. ¿Por qué? Amén. Te lo voy a leer en Primera de Crónicas Consagrado. 25:1. Asimismo, David, los jefes del ejército, apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Aquí lo dejo. ¿Por qué te digo eso? Que tienes que escudriñar la bendita palabra de Dios. Porque tú, como eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, tú no sabes el momento en que el Señor va a tomar tu vida, porque es el Señor el que te guía. Amén. Él va a tomar ese momento para desatar una palabra profética. Puede ser una palabra de sanidad, puede ser una palabra de liberación por medio de la alabanza.
A un sacerdote el Señor le demanda santificación. Aún es el doble que se le va a demandar a un sacerdote de alabanza. Tú, sacerdote que me estás sabiendo de alabanza, tienes que buscar día a día más al Señor. Amén. Para que por medio de tu vida tú fluyas para un pueblo que está esperando algo de parte del Señor. Amén. Tienes que ser la voz profética en estos tiempos. Tu oído tiene que estar conectado en el cielo para desatar la palabra en esta tierra. Otro punto que traigo y con esto cierro, dice gobernar en el Espíritu a través de la oración. Wow. Poderoso. A través de la oración tenemos que gobernar en el Espíritu. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. La palabra dice en Mateo 16:19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, tenemos a Daniel cuando estaba encerrado en la fosa de los leones. Es Amén. algo sobrenatural que hizo, pero yo me imagino que este varón dijo: Señor, yo ato la trompa de estos leones, y fueron atadas. En este tiempo, ¿qué es lo que te quiero decir? Tal vez te quieran quitar tu casa, pero tú tienes la autoridad y el poder que Dios te ha dado Amén. para desatar aquí en la tierra lo que ellos quieran hacer, y será desatada en los cielos. Nomás tienes que retomar ese sacerdocio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que estas palabras que hemos dicho sean de edificación a tu vida y que las sigas compartiendo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Cierro con esto. Esa palabra queda cabal aquí con lo que es lo profético. Muchos están dependiendo, siendo cristianos, de la ayuda económica que vendrá del gobierno. Y muchos ya están peleando que no ha llegado. Más, dice el Señor que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán por añadidura. Amén. Y la añadidura es la vida eterna. La añadidura es todo lo que te rodea. Por eso no te ha faltado nada en casa. No Amén. estés pensando si llega o no llega. Esté pensando mejor en que vienen tiempos más difíciles, y prepárate, porque la intercesión, van a empezar a crecer los grupos de intercesión. ¿Por qué razón? Amén. Porque es la única forma de venir y buscar el rostro de Dios. No por medio de las enseñanzas, no por medio de las prédicas. Gloria a Dios por las prédicas, las enseñanzas. Gloria a Dios por los servicios, ¿verdad?, de avivamiento. Gloria a Dios por eso. Pero la búsqueda del Señor es la responsabilidad Amén. de ese sacerdocio. Y Wow. falta lo más profundo. Falta la santidad. Amén. Sí, porque aquí, ¿verdad?, estamos hablando de la relación con Dios. Estamos hablando de la comunión con Dios. Amén. Estamos hablando de la camaradería que se tiene con Dios como amigo, como siervo, como verdad, Jesús me ama y toda la cosa. Pero entrar en santidad es como que hay una frontera, como que hay un filtro, ¿sí? Que hay que pasar, ¿sí? Amén, Para aleluya. entrar en la intimidad, ¿sí?, que es con Dios, y eso es en la santidad que lo trae mi hermano Hilmer. Aleluya, gloria a Dios. Es poderoso lo que el siervo de Dios estaba diciendo acerca de los levitas. Para mí, en lo personal, los levitas, Dios los bendiga, pero el levita es un sacerdote muy especial, porque es el que conecta la tierra con el cielo. Entonces tiene una responsabilidad muy grande que decae sobre ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Antes que todo, este es un tema muy profundo, un llamado a la santidad. Antes de ser llamados a cualquier propósito en la tierra, el primer llamado que Dios hace es a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Él está preocupado por tu alma, independientemente del oficio que vayas a ejercer, independientemente de la tarea que Dios ya destinó para tu vida. Tú tienes que cuidar tu alma. Entonces hay un camino que no puedes entrar si no llevas el sello de la santidad. Wow. Esto es poderoso. La primera señal que debe distinguir el sacerdocio del último tiempo es la santidad. En este tiempo nadie quiere hablar de santidad. Nadie. Y los que practican y hablan la santidad son apedreados. Muchas veces los tildan de religiosos. Nos ven como seres extraños de otra galaxia. No hables de santidad, porque eso es algo que ya nadie lo vive. Sí. Y lo creen así de esa manera, y hay personas que ni siquiera lo intentan. ¿Por qué?
porque, wow, es que hay que hablar la verdad. Es el tiempo de hablar la verdad. Es el Este no es tiempo un de hablar la tiempo verdad. para estar jugando. Lamentablemente las iglesias, muchas iglesias se han acomodado. ¿Sabes qué? Te voy a compartir algo que me revelaba el Señor en estos días. Y es una palabra que está escrita, que dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es de muerte. Amén. Wow. Y me decía, esta palabra no es para el mundo, porque el que camina en pecado, el que camina en el mundo, está lejos de la vida eterna. Caminan hacia muerte. Esta palabra es para los sacerdotes de casa. Sacerdotes de casa. ¿Sabe Amén. por qué? Porque lamentablemente muchos estamos caminando creyendo que estamos caminando correctamente. Pero hoy este es un llamado de alerta, este es un llamado para que rectifiques tu caminar. Hoy vengo a hablarte de una palabra que yo sé que tal vez golpea tu espíritu, pero esa es la intención del Padre en este día. Hacerte entender que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad. Amén. Te quiero compartir esto. A menudo son rechazados o los tildan de fanáticos religiosos a todos los que practican y hablan la santidad. Son rechazados, los corren de las instituciones. Usted es un religioso, con usted nadie se va a convertir. ¿Por qué? Porque son muchas veces hombres estrictos, que a lo blanco blanco y a lo negro negro. No hay familiaridad, no hay amistad, no hay nada de conveniencia, no venden la palabra. Hoy en día el sacerdocio es un tiempo de que se restaure. Es el tiempo de restauración del Amén, sacerdocio. aleluya. Y no lo vamos a hacer si no tocamos este punto y no lo vivimos principalmente. Porque Exacto, podemos si no- hablarlo, pero la situación es que hay que vivirlo. Dios demanda a vivir en santidad. Una vida Dios. íntima, consagrada a Él. Que antes de tomar determinaciones, antes de tomar mis propias decisiones, le consulte a Él si le agrada. La palabra dice que Moisés caminaba como viendo al invisible. Entonces es un tiempo que nosotros caminemos igual. Donde quiera que vayamos, manifestemos el amor de Dios, la gloria de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como viendo al invisible, al que siempre está contigo, el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Es poderoso. No obstante, la Biblia afirma categóricamente que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Según 1 Tesalonicenses 4:7. Y nos urge perseguir dos cosas: la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Hebreos 12:14. ¿Qué significa ser santo? No es que seamos perfectos. Significa que estamos consagrados y separados para Dios. Amén. La santidad es la evidencia de haber sido lavado, limpiado por el sacrificio de Jesús y por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Pablo escribió esto. Es poderoso lo que Pablo refiere. Bendito el Señor. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es triste, hermanos, ver muchos testimonios en la actualidad, ver mucho qué dice la gente. Los comentarios que se hablan hoy en día ensucian el cuerpo de Cristo. Es triste que lamentablemente pocas personas se acercan para decir: ¿sabes qué? Yo conozco un siervo de Dios, que mis respetos para ese varón. Me encanta cómo Dios lo usa. Me encanta porque él es honesto en todas las áreas, tanto allá en la iglesia como acá afuera, como ser humano, como esposo, como padre, como hijo. Entonces muestra las cualidades de Dios. Pero esto no lo vamos a lograr si no nos conllevamos a tener una vida de santidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través del Espíritu Santo. Mira, esto me lo daba el Señor hace un tiempo atrás. Quien no ha conocido a Dios no puede manifestar lo que Dios quiere que manifieste. Amén. Porque si tú no has conocido a Dios, no has tenido un encuentro real con el Espíritu Santo. Tienes que tener cuidado. ¿Qué fue lo que te ministró? Porque estamos en los últimos tiempos y habrán espíritus engañadores. Lo dice la palabra, Mateo 24, anunciando acerca del tiempo del fin. Amén. Entonces tienes que tener cuidado. ¿Qué fue lo que te ministró? Si aún caminas en rebeldía, ¿cómo es posible que alguien donde mora el Espíritu Santo manifieste rebeldía, murmuración, crítica, señalamiento?
Yo no estoy diciéndote esto con el fin de ser un juez en contra tuya. No, esto es lo que se me ha delegado para este día, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice la palabra. Yo te voy a leer algo que dice la palabra que es poderoso. Está en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Gloria a Dios, bendito el Señor. Es poderoso. La santidad es una necesidad. Dios, que es santo, nos provee de 3 agentes que producen la santidad en nosotros. 1, la palabra. 2, la sangre de Cristo. 3, el Espíritu Santo. Amén. La palabra. Somos santificados por la palabra, la cual le da vida a todo lo que estaba muerto por causa del pecado. Por esa razón no podemos rechazar la palabra, porque corremos el riesgo de no ser limpiados. Es importante meditar en la palabra de Dios en todo tiempo. Asimismo es importante que no abandonemos los mandamientos y los consejos que en ella están escritos. Sabiendo esto, el salmista decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Es el poder de la palabra. Si usted no tiene conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo, cuando lo quiere redarguir, déjame decirte, te va a hablar a través de la palabra. Amén. Sabes que muchas veces al principio, cuando yo comencé en este caminar, habían veces que yo me airaba, y una vez estaba a punto de cometer un error y el Espíritu Santo me habló con la palabra. ¿Sabes qué me dijo? Airaos, pero no pequéis. Gloria a Dios. Tienes que conocer la palabra. Aparte de esto, la revelación que Dios te va a dar, te lo va a dar por medio de la palabra. Te lo va a confirmar con la palabra. Todo te lo relaciona conforme al conocimiento que tienes acerca de su palabra. Amén. La sangre de Cristo. Hermano, si ustedes tienen algo para compartir acerca de lo que es la palabra, luego yo continúo. No, Amén. estamos bien. Tenemos 5 minutos para poder concluir con eso, y después entramos a darle una palabra a cada uno de los que están ahí en casita. Gloria a Dios. La sangre de Cristo, la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, que es Cristo Jesús, nos limpia de todo pecado. Ninguna obra que hagamos puede librarnos de culpa del pecado. Nada. Solo la sangre de Cristo es lo que te santifica. Qué bueno. Yo te quiero compartir algo más, algo que el Señor me dio. Permíteme que yo te voy a dar algo que es nuevo para mí incluso. En el libro de Juan 16:8 dice: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este es el Espíritu Santo. Sin la guía del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios, no podemos andar en santidad. Solo con su poder y amor nos puede transformar nuestras vidas y volvernos a nuestro estado original, purificados, lavados y justificados por la sangre de Jesucristo. A Él toda gloria y honra. Es el tiempo en que la iglesia pasa de la pubertad a la madurez. Wow. Gloria a Dios. Es el tiempo que Dios permite para que el sacerdocio en la tierra sea manifestado en santidad, honra, poder y autoridad. Amén. Y por último, yo quiero compartirte esta palabra, porque yo pregunté al Señor, ¿para qué es la santidad? Yo pregunté, Señor, ¿para qué es la santidad? Él ya me enseñó que sin santidad nadie lo verá a Él. Pero aparte de eso, yo quería saber ¿para qué más? Y me dijo, para volver al primer estado adámico. Amén. Y yo pregunté, ¿cuál? Y me dijo, lee Salmos 82:6. Esto te va a romper la cabeza.
Salmos 82:6 dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. El que guarda mi palabra y la pone por obra, ese es uno conmigo. Ese es santificado para hacer mi obra en la tierra. Esa es la diferencia del que le ha conocido al que aún no le ha conocido. Es un sacerdote para establecer reino. Es apartado para Dios, consagrado y santificado, que antes de hacer su voluntad propia, primero va a hacer la voluntad del Padre. Así no me guste, así yo tenga que rechazar cosas que aparentemente me benefician. Si el Padre me dice no, es no. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El Padre nos está llamando a santidad para que el sacerdocio vuelva al dominio como el Padre siempre lo ha querido. Santo. Lo hermoso es que cuando el Padre te ofrece algo es porque te lo quiere entregar. No obstante, si tú no lo agarras, Él ya se proveyó de alguien más. Si los hombres quieren, Él lo hará. Y si los hombres no quieren, de todos modos lo hará. Yo quiero que entiendas eso esta noche. Amén. Quieras o no quieras, el Padre va a hacer lo que va a hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No esperes a que te metan en un proceso donde ya no puedas más para andar como es digno de un hijo de Dios. Para volver al principio. Yo le pregunté, para volver al principio, ¿cuál? Adán hablaba cara a cara conmigo. Quiero manifestarme a mis hijos. Santo. Eso es lo que me ministró. Gloria a Dios. Amén. Al principio, ese principio adámico como dioses. ¿Cómo? Que Él llamaba las cosas como no eran y eran. Podía transformar, tenía el poder de hacer las cosas. Estamos en un tiempo donde la gente está enferma, pero está enferma en la mente. ¿Sabes por qué? Ni siquiera la enfermedad ha llegado y estamos en un tiempo como cuando Goliat tenía atemorizado al pueblo de Israel. Las redes, el mundo entero te está diciendo de un coronavirus que está dañando al pueblo de Dios. Yo te voy a decir esto: si aprendes a caminar y a vivir como Dios manda, es una manifestación de poder que va a recaer sobre tu vida. Amén. Es Aleluya. un manto de gloria, de poder, como al principio, como Adán lo tenía antes de haber caído. Es un manto de poder que antes de que tú llegues a un lugar, oh Raba, Cándara, Basaya, cuando los gadarenos se manifestaron, es porque el Espíritu de Dios iba delante de Jesús. Amén. Entonces ese poder, esa manifestación tiene que volver a la tierra. Tiene que haber un cambio. Es un tiempo donde Dios establece cambio. Es el tiempo donde si tú no quieres, de todos modos Dios te va a meter. Así Amén. que más vale, es mejor atender al llamado de Dios, a caminar en santidad como Él quiere. Porque de todos modos, si lo aceptas, lo va a hacer. Y si no lo aceptas, de todos modos Él decidió que lo va a hacer. Amén. Y Él te Aleluya. escogió para hacerlo contigo, para hacerlo con esta iglesia, para hacerlo con esta casa, para hacerlo en este tiempo, Amén. con todo aquel que esté dispuesto a caminar. Y aún vuelvo y te repito, si no quieres, de todos modos vas a entrar, porque es el designio de Dios. Gloria a Dios, Amén. bendito el Señor. Este es el último punto. Y quiero traer, ¿verdad?, a cada uno de los que trajeron sus tópicos. Ya el tiempo ha pasado, hemos rompido récord porque esto es un trabajo de casi 8 horas, que pudimos sincronizarlo bien para el tiempo que estamos. Pero la palabra de cada uno te vamos a dar, ahí está en tu casa. Lo primero que quiero que sepas, siervo de Dios, porque esta palabra es para ti, sacerdote que estás en casa. Yo quiero ponerme de pie para poder darte esta palabra y después seguirán los que van conforme a la orden de esta enseñanza. Y yo a ti te digo, sacerdote de Dios, toma tiempo para poder hablar con Dios. Toma el tiempo para poder venir ahí. Antes de irte a dormir, el Espíritu Santo te va a inquietar. Antes de irte a dormir, vas a hablar con Dios. Vas a poner todo tu ser ante el altar, ante sus manos, para que Él pueda venir y traer el alivio santo. El Señor me muestra, a ti sierva, dice: ¿yo qué voy a hacer si mi esposo, el tiempo que llevo, y estoy cansada de estar haciendo el trabajo de lo que Él tenía que estar haciéndolo? No te preocupes, el Señor te ha puesto a ti, ¿verdad?, como esa fuente inagotable de amor para poder ver la gloria de Dios. Y déjame decirte una cosa: la victoria la tienes segura,
la victoria la tienes segura, porque si el Señor te proveyó ese siervo, aunque sea rebelde, tú vas a ver la gloria de Dios cuando Él venga, y aunque sea en un poco de tiempo, Él va a venir a reconciliar con el Señor, y aunque sea por un poco de tiempo, te va a dar la felicidad que tú siempre has anhelado, y aunque sea por un poco de tiempo, y vas a decir tú, valió la pena haber sacrificado algo de tantos años de unidad, porque sé que se fue al cielo. Eso es todo lo que te puedo decir. Así es que está en crisis el sacerdocio, pero el Señor vino a esta tierra para darle la autoridad al hombre para levantarse. El enemigo está derrotado, el enemigo está atado, el enemigo está vencido, porque Él lo venció en la cruz del Calvario. Y a ti te dice: siervo, sierva de Dios, sigue adelante, sigue intercediendo por tu esposo. Siervo, tú que sabes que tu esposa no quiere nada con las cosas de Dios. Es más, tú eres fuego y ella como que es gasolina y se prende más rápido. Dice el Señor: dobla rodilla, yo me voy a encargar, yo voy a tomar control de tu vida y voy a tomar control de toda tu casa, porque he visto en ti que se ha levantado un sacerdote para poder interceder por tu casa. Te bendigo, que Dios te bendiga en esta noche. Declaro bendiciones sobreabundantes para tu vida. Dios te bendiga, siervo de Dios.